Estás aquí gracias al grandioso sacrificio de amor que hizo Papá Dios por tu vida. Eres hijo del Dios viviente y ciudadano del cielo. Por eso, te animamos a que declares con nosotros que nuestro corazón es buena tierra para recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestro interior y que esta palabra produce abundante fruto en nuestra vida. Evita las distracciones y dispón tu corazón para la palabra. Te sugerimos tener tu Biblia en físico y o en digital y tu libreta de apuntes para una mayor edificación. Bienvenidos a tu casa, Iglesia Cristiana Jesús Lirio de los Valles. Muy buenos días, mis hermanos, qué bueno poder volver a estar con ustedes, saludándoles con el amor del Señor y dando gracias a nuestros hermanos que nos han colaborado en la enseñanza y en la predicación de la palabra. Estamos bien, gracias a Dios, y yo espero que todos ustedes estén igual, disfrutando de este tiempo y confiados en el Señor de que todo va a seguir bien y que el Señor nos va a sacar de toda esta situación. Bueno, vamos a continuar esta mañana con nuestras enseñanzas. Si hacemos un repaso de lo que hemos venido hablando, pues estamos hablando de un viaje, de un proyecto con Dios, de un propósito de vida con Dios. Y hemos hablado de algunos temas muy importantes, no sé si los recuerdan, si no los ha podido recordar o no los ha podido ver, yo le invito a que los repase, los mire y aprenda con nosotros cómo es lo que hacemos en este viaje, todo lo que hemos aprendido de nuestro viaje con el Señor. Ya hemos aprendido del equipaje, de la comida para el viaje, de la ropa para el viaje, si lo recuerdan, de los compañeros de nuestro viaje. Y hoy vamos a hablar de otro tema muy importante que concierne muchísimo a nuestro viaje en el proyecto y en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y este es un tema bien interesante, se llaman las finanzas para el viaje. ¿Ven? Eso es algo muy importante, las finanzas, la provisión o el dinero. Hoy vamos a hablar del dinero para ese viaje. ¿Amén? Y la pregunta que haríamos esta mañana es, ¿quién viaja sin dinero? ¿Verdad que eso es como difícil que alguien me diga, me voy a viajar sin dinero? Sin embargo, yo he hablado con algunas personas, por ejemplo, misioneros, personas que tienen esa labor que hacen para el Señor y que conocen muy bien qué son las finanzas del reino de Dios y me cuentan que han viajado sin dinero y que han viajado y ido a lugares donde ni siquiera imaginaron ir, pero siempre Dios dando la provisión del dinero para esos viajes. Porque los recursos que Dios da sobrenaturalmente siempre se los da a los que le creen y le obedecen. Las manifestaciones sobrenaturales a menudo en el área financiera solamente le ocurren a los que hemos obedecido y también a los que hemos sembrado semillas. Amén. Entonces tenga eso en cuenta para nuestra enseñanza. Entonces, mis amados hermanos, para hablarles de este tema no es solamente hablar de dinero como tal, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios, porque pues ella es nuestro manual, ¿no? Y así como en ella hemos encontrado todos los otros temas que hemos tratado sobre este viaje, pues también en la palabra de Dios encontramos el manual de la enseñanza sobre los recursos o las finanzas para nuestro próspero viaje en el caminar con Dios. ¿Amén? Ahora, no necesito ser una experta en finanzas, ni usted tampoco lo necesita ser, hermano. Recuerde que lo que hablábamos hace 15 días, que si usted lleva la sabiduría en su vida, en el viaje que está haciendo, pues usted va a ser sabio también para las finanzas. Eso le va a ayudar. Entonces no necesitamos ser demasiado expertos para hablar de finanzas. Ahora, podemos ir buscar enseñanzas de personas que sepan, que estén especializadas en el tema a la luz de la palabra de Dios. No estoy hablando de otro tema. Y poder aprender de estas personas. De hecho, yo lo he hecho.
tuve la bendición durante todo este tiempo aquí de pandemia de aprender mucho de alguien que conoce mucho del tema, una persona muy usada del Señor para eso, y aprendí de esta persona muchas cosas que hoy también quiero a mi forma y a mi manera y a nuestro proyecto de viaje tratar de enseñárselas a ustedes. Son cosas muy fundamentales y principios, hermano. Vamos a poner primero aquí los principios, vamos a poner las bases para aprender sobre lo que necesitamos y cómo hacerlo, cómo recoger esos recursos que el Señor tiene para que nuestro viaje sea muy próspero. ¿Ven? Entonces vamos a empezar hoy en el tema. Ya también hablamos que el Señor Jesús es nuestro mejor compañero de viaje, ¿no? Si usted no lo lleva con Él, pues el viaje va a frustrarse. Él es el principal y el primero, y con Él todo nos va a salir bien. Entonces, en el tema, en las finanzas para el viaje, mis hermanos, tenemos que decir que Dios es lo mismo, igual. Debe ser el primero en tener en cuenta en este tema. Él debe recibir de nosotros lo primero y lo mejor. Por favor, empiece a entender esto. Dios debe estar en primer lugar en nuestras finanzas también. Esto debe ser revelado. Y debe ser empezar a que nosotros empecemos a despertar un poquito en esto. Porque para muchos es un tema todavía muy velado, casi que a muchos no les gusta ni siquiera hablar de esto. Pero aquí en el libro de los Efesios encontré una frase muy linda que si va conmigo a la palabra de Dios en Efesios 5, el verso 14 le dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire con diligencia cómo anda en este tiempo, ¿no? En este viaje. ¿Cómo viaja? No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, y podríamos agregar ahí aprovechando bien el dinero, el recurso, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos. Recuerde que también hablamos de esos personajes, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. No esté en borracheras ni en disoluciones, sino más bien sea lleno del Espíritu Santo, hablando y adorando a Dios en cánticos y salmos espirituales. Entonces, el llamado es, despertemos, hermano. Despertemos un poquito en este tema, porque la riqueza realmente no es material. Tú tienes la mente de Cristo, aquí lo está diciendo, despiértese, póngase sabio en este tema, porque es tiempo, hermano, de hacer lo que nos dice Efesios. No es tiempo de ni perder el dinero, ni gastarlo en cosas que no son, ni dormirnos en esta área. Amén. Entonces tú eres especial para Dios y en este tiempo es para aprender de esto, las finanzas del viaje. La pregunta también sería hoy, ¿cómo ha pasado económicamente todo este tiempo? Porque ya a veces hablamos de cómo hemos pasado emocionalmente y qué ha pasado con nosotros durante todo este tiempo. Hoy la pregunta es, bueno, ¿cómo ha pasado económicamente? Algunos dirán, pues bien, todo lo he tenido, gracias a Dios. Otros dirán, no, me ha faltado todo. Pero debemos concluir que aún en este tiempo, hermano, en este gran tiempo de dificultades económicas, el amor de Dios en esta área ha sido grande. Y eso nosotros no lo podemos negar. Si usted me mandara sus testimonios en esta área, usted me va a decir, pues hermana, a pesar de todo lo que ha pasado, no nos ha faltado nada. Y eso que no hemos todavía hecho, no nos hemos despertado a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Entonces, este es otro tiempo, hermano, para aprender, porque hemos venido aprendiendo muchas cosas durante este tiempo, de esta situación del mundo. Y este es un tiempo, hermano, para aprender a cambiar los hábitos financieros. Pregúntese esta mañana, ¿era el trabajo, el deporte, la diversión, lo que yo más hacía? ¿O era mi Dios, por decirlo así? Y fíjese que todo eso se acabó. No hay estadios abiertos, no hay cines, no hay discotecas, no hay nada de eso. Y nosotros en eso invertíamos quizás mucho tiempo. Y nos tenemos que decir hoy, ¿y Dios es para mí el primero realmente? Y quizás diríamos que teníamos dinero para todas esas cosas y que ese dinero que se estaba invirtiendo en cosas superfluas
que aunque sí son importantes, no niego que la diversión o el deporte o lo que sea no es importante, pero nos hemos dado cuenta en este tiempo, hermanos, que eso se acabó y que muchos de los que invertían dinero en eso tampoco lo están reteniendo ni ahorrando para poder decir tienen unos buenos recursos. Entonces, miremos esto hoy porque tenemos que despertar en cuanto a nuestros pensamientos con respecto al dinero y a las finanzas. Miremos un ejemplo de un hombre maravilloso que está aquí en el libro de Génesis. Si usted se acuerda de la historia de José. Usted recuerda a José, ¿se acuerda? Él fue un hombre que sufrió mucho, que pasó por una pandemia, igual que nosotros, ¿no? Pero la de él duró varios años y no la pasó encerrado en su casa, sino en una cárcel. ¿Usted lo recuerda la historia de él? Pero él a mí me enseña algo maravilloso. Él puso a Dios primero. Siempre para José Dios fue lo primero. Y aún en medio de la situación que este hombre vivió, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, el verso 3 y el verso 6. Mire lo que dice. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahí está hablando de provisión, está hablando de dinero. El amo se dio cuenta que a pesar de que él era un esclavo y que estaba en casa de Potifar trabajando, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Y en el verso 6 dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Porque desde ese día dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía. Entonces le dio los recursos el Señor a pesar de estar en una cárcel, a pesar de estar en una crisis económica, a pesar de estar en una pandemia, el Señor le dio los recursos. Amén. Entonces, para José, si usted conoce la historia de él o si no la ha leído, él había tenido muchos problemas con sus hermanos, ¿no? Es decir, sus hermanos lo habían llevado a esa cárcel. Pero él no tuvo ningún problema en perdonar a sus hermanos. Él dijo, yo pongo a Dios primero. Y para él no fue un problema. Pero como Dios es un Dios tan fiel y tan maravilloso, era lo primero para José. Dios hizo que a través de lo que él hizo, él fuera prosperado y dice que todo le solucionó el Señor. Entonces me interesa mucho la historia de José, porque usted a veces dirá, pues que nadie ha pasado por lo que yo he pasado. Sin trabajo, todo se ha perdido. Pero mire que hay un hombre que sin trabajo, vendido por sus hermanos, llevado como esclavo, metido a una cárcel, allí Dios lo prosperó a pesar de las circunstancias. Entonces, los recursos que Dios le dio a José pueden ser diferentes a los que Dios les da a usted. Pero ¿qué es lo que aprendo de la lección de José? Es que si él pudo poner a Dios primero para que él lo prosperara, entonces nosotros también lo podemos hacer. Para nuestro viaje también Dios nos va a dar nuestros recursos, el dinero y los recursos que necesitamos. El problema es que no hemos aprendido, hermano, a administrar los recursos. Eso tenemos que aprenderlo, ¿amén? Entonces lo primero es Dios, hermano. Primero, el fundamento de las finanzas para el viaje es poner a Dios primero. Si usted olvida al Señor y si usted lo deja a Él de último, sus finanzas van a estar mal. Entonces tenemos que hablar de Dios, hablar de ser Él el primero y de obedecer a sus mandatos. Lo que hacía José era obedecer a Dios. Él tenía esa relación con Él y Él sabía. Entonces el Señor es experto, hermano. Sépalo, apréndalo, conozca a su Dios. Él es experto en hacer camino donde nosotros pensamos que no hay. Nuestra relación con Dios, hermano, es el fundamento de nuestros recursos. Se lo repito, nuestra relación con Dios es el fundamento de nuestros recursos. Y recuerde que la palabra dice que obedecer es mejor que hacer sacrificios. Así que lo primero es obedecer al Señor. Filipenses 4:19, si usted lo recuerda, que dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 4:19, mi Dios, ¿se acuerda? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Él lo dijo, está escrito en su palabra, es una promesa. Entonces, ¿cómo nuestra relación con un Dios así hace que todo fluya en el área financiera? Cuando yo conozco a ese Dios que es mi proveedor, que es el que me da, el Dios Jireh, cuando yo tengo una relación con Él, entonces yo puedo hacer realidad este verso. Si Él lo dijo, Él lo hace. Mi Dios, no el Dios de José, no el Dios de mi papá, no el Dios del pastor, es mi Dios con el que yo tengo una relación, al que yo he aprendido a amar. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Ahora, entonces, honre a Dios, hermano. Honre a este Dios. Usted tiene esa relación con Él, como la tenía José, poniéndolo a Él de primero. Él va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo hace. Entonces, honre a Dios con lo primero y lo mejor. Honre a Dios con lo primero y lo mejor. Entonces, ¿está Dios en esa área de su vida de primero? ¿Estará ahí el Señor o tu honra estará en otra parte? Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Vaya conmigo a la palabra Proverbios capítulo 3. Mire lo que le dice. Honra a Jehová con tus bienes. Estoy leyendo el verso 9 del capítulo 3 de Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honre a Jehová con los bienes, con las primicias, con todos los frutos. ¿Qué significa eso? Que de lo primero que yo recibo, debo darle a Dios lo que es de Él. Amén. Y estamos aquí hablando de diezmos, de ofrendas, de lo que el Señor nos ha mandado, porque estamos hablando que si yo tengo a Dios como primero, lo primero que hago es obedecer sus mandamientos. Recuerde que esa es una de las cosas que llevamos en el viaje, los mandamientos del Señor. Usted recuerda lo que dice Malaquías capítulo 3. Hay mucha gente que este tema no le gusta, que hablar de diezmo, de ofrendas, a la gente eso no le gusta, pero es el mandato de Dios, hermano. Y si usted quiere un viaje próspero, obedézcale al Señor, traiga los diezmos, dice Malaquías 3, ¿no? Trae todos los diezmos a las folias y que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, a ver si es verdad que yo no abro la ventana del cielo y derramo bendición que sobreabunde, porque Él ya lo dijo, el Dios que yo amo, el Dios que yo tengo, con el que yo tengo una relación, me suple todo lo que me hace falta conforme a su riqueza, pero debe haber algo que hacer antes, y es honrar a Dios con mi dinero, con mis bienes, con los frutos de mi trabajo, porque Dios es el que me provee. Amén. Entonces, apoyar a la obra de Dios es la base y el recurso para nuestro viaje, hermano. Despierte un poquito de eso, apréndalo. Yo sé que usted ha sido una persona fiel, una persona bendecida en esta área, que ha obedecido al Señor, y de hecho yo agradezco mucho a Dios por sus ofrendas, sus diezmos que todavía siguen sosteniendo la iglesia. Pero quiero que aprendamos durante estas charlas que vamos a tener estos domingos con respecto a este tema, del por qué usted me diga hoy, hermana, diezmo, ofrendo, y aún todavía no veo los recursos. Entonces vamos a aprender qué estamos haciendo con el recurso que a nosotros nos queda, con el 90% que nos queda en nuestros recursos. Entonces, los recursos y las finanzas empiezan con nuestra relación con Dios, porque nosotros no le damos a Dios por obligación. Nosotros le damos a Dios porque lo amamos, porque Él es el primero en nuestro corazón, porque Él es el primer amor y porque Él es nuestro proveedor. No hay otra razón por la cual dar, no hay otra, es solamente porque lo amamos. Amén. Vaya conmigo a Mateo, el capítulo 6 y el verso 24. Mire lo que dice Mateo 6, 24, que es un versículo también que conocemos, pero que a veces no meditamos mucho en él. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará uno o menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué es lo que usted ama más? ¿El dinero o a Dios? El que ama más el dinero jamás lo tendrá, porque le quiero decir una cosa, el dueño del dinero es Dios. Entonces, al que hay que tener es al que tiene el dinero, no al dinero. Amén. Entonces, este verso debe ser fundamental en su meditación. ¿Qué amo yo más? ¿A mi Dios? ¿A mi Salvador? ¿Al que lo ha hecho todo por mí? ¿O al dinero? Amén. Así que despierte. El primer amor es Él, hermano. No puede amar a los dos.
y Él quiere que toda su atención, todo su amor sea para Él. Esto es fundamental. Estamos aquí poniendo los fundamentos para poder decir qué recursos y cómo adquiero los recursos para emprender mi viaje. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos entonces a mirar esta mañana, a través, como siempre lo hacemos, de la palabra del Señor, una historia muy linda que hay aquí en Marcos, el capítulo 11. Si usted va conmigo a la palabra del Señor, también todo esto que hablamos aquí en la clase, en la enseñanza que hacemos, son temas y cosas que se han aprendido mucho en la iglesia o que usted los ha leído y eso, pero a veces no sacamos provecho de lo que leemos en la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar esta historia tan hermosa que está en Marcos capítulo 11. Usted, si no lo ha leído, le cuento la historia. Dice que se acercaba a Jerusalén y mandó que le buscaran un pollino. Recuerda la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. La historia cuenta que él manda a traer un pollino, un burrito, y él entra a Jerusalén montado en ese burrito, y la cantidad de personas que habían recibiéndolo ese día, si usted lee ahí, dice que todos le gritaban, y los que iban delante, dice el verso 9, y los que iban detrás decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y dice que él entró a Jerusalén, y todo el mundo lo aclamaba, y todo el mundo decía: qué maravilla, ese es mi Dios, ese realmente es el Mesías. Pero si usted sigue leyendo más adelante en la historia, se dará cuenta que 8 días después, 10 días después, esta misma gente que gritaba Hosana, ¿se acuerda que gritaban? Crucifícale, crucifícale. Entonces hay una situación ahí un poco complicada, porque eso a nosotros nos pasa así. Hoy hacemos una decisión con Dios, decimos: Dios es mi Señor, yo voy a amar a Dios, Él será el primero en mi vida, y Hosana y Hosana. Pero en el primer tropezón que tenemos y en cualquier circunstancia que nos pase, empezamos a decirle: crucifícalo, ya no quiero a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la historia, hermano? Dice la palabra del Señor que en el verso 15 del mismo capítulo 11, que Él venía a Jerusalén con un propósito. No venía para que la gente lo halagara ni le dijera Hosana. Dice la Biblia que entró pues en Jerusalén, y entrando Jesús en el templo. ¿Sí? ¿Cómo necesitamos esto hoy? Que el Señor visite nuestro templo, que somos nosotros, ¿no? Recuerde que nosotros somos el templo del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Él sabe lo que tenemos allí, aquí dentro de nuestro corazón. El único que realmente conoce lo que hay dentro de nuestro corazón es el Señor. Los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Y cómo Él, con este acto tan profundo y con este acto tan interesante que Él hizo, Él tiene que ver con las finanzas del viaje. Es una cosa increíble. ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra del Señor que Él entra al templo y dice que comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Cuál era el objetivo del Señor entonces entrar al templo? Limpiarlo. El templo se había convertido, según él, en una casa de ladrones. Y dice esta misma historia, que está resumida en Juan, el capítulo 2, dice que los discípulos, en el momento que él dice eso, se acordaron. Dice, vaya conmigo a Juan capítulo 2. Dice en el verso 15 que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas. Y dice en el verso 17, y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ellos recordaron que el templo no era para lo que estaba destinado en el momento en que Jesús viene a visitar el templo. ¿Para qué lo tenían destinado? Hay algo que
en lo que ellos recuerdan que dice, el celo de tu casa me consume. Tenemos que aprender, hermano, que Dios es un Dios celoso. Él está celoso de nosotros. Y cuando hablamos del celo de Dios, que usted lo encuentra ya en Éxodo 34:14, dice, Dios es celoso. No es ese tipo de celos que nosotros conocemos humanos, de que es un celo que destruye, que acaba, que es egoísta, como el celo entre las parejas. No, el celo de Dios es que Él nos quiere solo para Él. Él quiere que en nuestro templo solamente esté la adoración para Él sea el primero en nuestro templo. Amén. No en las relaciones egoístas que nosotros miramos de que Dios, como se ve hoy, ¿no? Que la gente por celos hasta mata a otra persona. No, es que Dios no nos quiere compartir con nadie. Él quiere que nuestro amor sea únicamente para Él, hermano. Entonces, en este momento entiende, los discípulos se acuerdan y dicen, el celo de la casa de Dios me consume. Ellos no juzgaron a Jesús porque estaba haciendo un acto horrible de coger una cuerda y sacar a la gente a golpes del templo, sino que ellos dijeron, Dios está celoso. ¿Por qué estaba el Señor celoso? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que habían provocado a Dios a celos, le hemos sido infieles, porque nosotros un día le dijimos a Él, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y cuando hablamos del señorío de Cristo decimos, Él es el que va a gobernar mi vida. Y eso lo hizo usted y yo voluntariamente, por la fe. Le dijimos al Señor, ven a gobernar mi casa, mi templo, mi vida. Entonces, le dice el Señor, esa casa lo que yo quería que fuera, o la casa que usted me entregó para que yo viva en usted, es para que sea una casa de oración. Dice ahí, mi casa es casa de oración, es una casa donde yo oro y solo puedo decir, yo solo dependo de ti, Señor. Yo no dependo ni del dinero, ni del trabajo, ni de las cosas que me rodean. Yo dependo de ti, mi provisión. Porque en nuestra casa de oración es una casa que depende 100% de Dios. 100%. ¿Qué era lo que había pasado aquí en la historia que estamos mirando? Que esta casa, que era el templo que estaba construyendo Herodes para su época, estaba dividida en 3 secciones. Ustedes lo saben, el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. El patio donde venía toda la gente a reunirse para orar. A ese patio podía llegar cualquier persona. Los gentiles incluso venían a Jerusalén a traer sus sacrificios y sus ofrendas. Y el Señor había establecido proféticamente que ese lugar era un lugar diferente, era un lugar que Él quería en una manera muy especial. Quiero que mire conmigo allá en Isaías. Si va conmigo al libro de Isaías, el capítulo 56. Vaya conmigo a la palabra del Señor y miremos cómo era que quería el Señor, por qué había proféticamente destinado el Señor ese templo. Isaías capítulo 56, los versos 6 y 7. Mire bien qué era proféticamente lo que era ese lugar. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo y que no profanen y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto era proféticamente lo que el Señor quería que se sucediera en ese atrio, a donde Él llegó aquel día. Pero ¿qué había pasado, hermano? ¿Qué había pasado? La gente, el pueblo habían cambiado el propósito de Dios en ese lugar. Entonces, no solo para los judíos y los sacerdotes era el templo. Dice ahí que cualquier extranjero que pudiera llegar, nosotros estamos catalogados dentro de eso, podemos llegar a ser casa de oración para el Señor. Entonces Dios quería que en ese lugar cualquiera podía venir a hacer una casa de oración. Pero ¿qué había pasado? Lo habían hecho una cueva de ladrones. Le habían hecho otra cosa. ¿Y cómo lo miramos? Mírenlo ahí más adelante en Jeremías, en el capítulo 7 y el capítulo 7 y el verso 8. Vosotros confiar en la palabra de mentira y no aprovechan. Dice que hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual mi nombre es invocado y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones.
es cueva de ladrones. Delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual mi nombre es invocado. Y yo he visto eso, dice el Señor. Entonces, hermano, ¿qué dice esto? Es para que nosotros lo examinemos hoy. ¿Cómo está mi casa de oración? Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con las finanzas del viaje? Pues todo, mi hermano, todo, todo, todo. Con sus labios le adoraban. La gente llegaba a ese lugar a adorar al Señor, pero sus corazones estaban llenos de idolatría y de pecado, y ahí leímos, Dios lo ve todo. ¿Okay? Entonces, el templo no había sido hecho para eso, para que las riquezas o el dinero fuera lo que fuera el Dios principal del corazón. Y cuando nosotros trasladamos esto a nuestra vida, hermano, tenemos que sacar una lección muy grande. Había idolatría, pecado, y Él ve tu corazón. Y ahí mismo en el capítulo que estamos viendo de Jeremías, el capítulo 8, vea el verso 21 al 23, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos, vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Y andad en todo el camino que les mandé, para que les vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y en vez de ir hacia adelante, fueron hacia atrás. Entonces, cuando el Señor viene y yo veo esta historia tan hermosa en Marcos, yo digo, Dios mío, es muy interesante. ¿Por qué yo no puedo avanzar en mis finanzas? Dice ahí, en vez de ir para adelante, siempre voy para atrás. ¿Por qué? Porque mi templo ha sido contaminado, hermano. No puedo avanzar porque todo me sale mal, diría usted. Y en este momento aquí en Jerusalén habían dos tipos de personas que eran muy odiadas. Los recaudadores de impuestos y los sacerdotes. Y los sacerdotes, que eran los que manejaban el templo, habían hecho del templo un comercio. Ya no eran aquellos sacerdotes que realmente iban al sacrificio de verdad, a dar a Dios su oración, su holocausto, no. Dice que se compraban y se vendían los sacrificios. En el templo entonces se hacía mucho dinero. Y el Señor no lo había destinado para que fuera para ganancias, como no lo destinó usted para que usted me diga, el destino que Dios tiene es que yo sea millonario, que tenga harta plata. No es ese el objetivo, hermano. No mandó a que en nuestro templo tuviéramos un negocio. Dice que habían cambistas, leímos ahí en la porción de Juan y de Marcos. Cambistas, ¿qué era eso? Ellos habían establecido que para el templo y para ofrendar tenían que tener una moneda especial. Entonces los que venían de fuera tenían que comprar esa moneda, cambiar su dinero para que el templo fuera lleno de dinero y las arcas del templo llenarse. Si traía un corderito que a ellos no les gustaba y que lo traía de lejos y le miraban algún defecto, tenía que comprarlo dentro del templo. Entonces era un negocio tan grande. Y los gentiles que venían a orar en ese lugar definitivamente ya no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque todo se había convertido en dinero. Entonces, hacían plata, no mejoraban la fe de la gente. Por eso tuvieron problemas con Jesús cuando Él viene con este látigo y empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué tienen mi casa convertida en eso si yo soy el Señor de esta casa? Mi casa es casa de oración. Amén. ¿Con qué autoridad hace esto? Dice ahí en Juan capítulo 2. Le preguntaron los fariseos. Vaya conmigo a Juan capítulo 2, que está también la historia. Y dice ahí que le dijo que a los que vendían palomas, se acordaron los discípulos. Y le dicen, y los judíos respondieron, ¿qué señal nos muestras para que hagas esto? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad tú lo haces? Porque Él es el Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor ese día? Cogió las mesas y las tumbó. Les botó las monedas lejos, sacó todos los animales, echó para afuera todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque Él era el dueño de esa casa. Y eso tiene que aplicarse hoy a nosotros. Si usted tiene la riqueza en su templo y el afán de la riqueza y el amor al dinero, el Señor va a tener que venir a su templo hoy
y empezar con un rejo a sacarle todo lo que no es de Dios, porque Él no quiere que su templo sea una acumulación de plata, de dinero, de riqueza, porque usted va a poner su amor en el dinero. Entonces Él necesita sacar todo eso. Recuerde que usted es templo. Allá en 1 Corintios 6:19 lo dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo, no somos de nosotros, Él nos compró, entonces su templo tiene que estar es para Él, el altar de su corazón debe ser únicamente para Dios. Recuerda lo que decía Jeremías, habían hecho pecado, abominaciones, idolatría, amaban más todo, el dinero era el problema acá este día en el templo, por eso el Señor toma el látigo y empieza a tumbar, amén. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ser el sumo sacerdote de tu templo, hermano. Él quiere ser el sumo sacerdote de tu corazón. Él quiere hacer de ti una casa de oración y el celo de Dios está ahí en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú le aceptas y cuando tú dices, yo voy a ser de Dios, yo quiero aceptar a Cristo, tiene todos los beneficios del pacto. Dice ahí, recuerde el pacto, pero nosotros no queremos cumplir nuestra parte del pacto. Amén. ¿Tendrá hoy que venir el Señor a tumbarnos las mesas de nuestro corazón, los ídolos, las palomas, el comercio que tenemos y todo lo sucio que hay de nuestro corazón para decirnos, yo quiero ser el primero en tu vida? No me metas al templo que es mío lo que no es, porque yo voy a tener que venir con un látigo a tumbarte mesas, a quitarte el negocio que tienes en tu corazón conmigo. Y el Señor lo está haciendo. Mire, hermano, que todo este tiempo... con respecto al dinero, el Señor ha quitado muchas mesas, ha tumbado muchas cosas que eran nuestros ídolos. Le decía hace un momento, tal vez su ídolo era el deporte, su ídolo había más tiempo para otras cosas que para el Señor, para servir al Señor. Y el Señor ha tenido que durante este tiempo que hemos pasado a venir con su rejo a tumbar mesas y a decir, no, eso no es lo que yo quiero. Amén. Le tiene que permitir al Señor ser el sumo sacerdote, no ser tú tu propio sacerdote. No es tu idea. Hemos puesto el dinero antes que a nuestro Dios. Hemos puesto el afán de conseguir dinero y sobre todo como se ve hoy, hermano, un dinero fácil. La gente quiere conseguir dinero muy rápido y muy fácil y eso lo hemos puesto en nuestro corazón. Y no estoy hablando de personas que no conocen al Señor. Estamos hablando de hijos de Dios, usted y yo, que tenemos un templo que ha sido destinado para el Señor porque nosotros lo hemos puesto en destinación para Él. Entonces, esta es la raíz, hermano, de la escasez y la falta de provisión para el viaje, que hemos metido en nuestro templo toda cosa inmunda que al Señor no le agrada. No Él es el primero, no estamos honrando a Dios con lo primero y con lo mejor, no le hemos dado a Dios el lugar que Él merece en nuestro corazón y entonces eso tiene afectadas nuestras finanzas. La razón por la cual los judíos decidieron crucificar a Cristo fue por este acto. Porque ellos dijeron, nos acabó el negocio el Señor. Aquí el negocio se nos acabó porque acabó con todo. Botó mesas, botó palomas, sacó a todo el mundo y dijo, no puede atravesar aquí nadie si no vienen a hacer lo que yo destiné para esto. Entonces, hermano, piensa un poquito esta mañana. El tiempo que nos ha dado el Señor en este tiempo, Él nos ha tumbado muchas mesas. Ídolos que teníamos en nuestro corazón con respecto al dinero, al trabajo, al tiempo que teníamos para otras cosas. Le voy a dejar esta mañana algunas señales de si su templo de pronto está un poco contaminado y va a tener que permitirle al Señor que Él venga y lo limpie. Amén. Él es el Señor del templo, así que Él tiene el derecho de tomar el látigo y limpiar. Vamos a poner algunas señales. Recuerde que las señales son como esas alarmas de aviso en que yo estoy un poquito mal. La primera que tengo es, trabajas tanto tiempo que no tienes tiempo ni para la familia ni para Dios. Eso es una señal de que su templo está invadido por algo que no es, hermano. Te lo vuelvo a repetir, la primera señal. Trabajas tanto que no tienes tiempo para la familia ni para Dios. Yo creo que sí teníamos esta mesa, hermano, en nuestro templo, llena de palomas. Porque mire que el Señor a muchos nos encerró para estar en casa con nuestra familia y para tener más tiempo con Dios. ¿O a usted no le parece que este tiempo que hemos vivido ha sido así? Más tiempo con la familia y más tiempo con Dios que antes no tenía. Entonces nos volcó esa mesa. Sí nos ha tumbado esa mesa. Número 2, otra señal. ¿No le estás preguntando al Espíritu Santo por tus decisiones financieras? ¿Estás tomando decisiones financieras sin consultarle al Espíritu Santo, sin pedir la guianza del Señor? Eso es una mesa también que el Señor tiene que voltear.
¿Nos ofende hablar de esto? Cuando el pastor o la iglesia o el líder, en la palabra de Dios usted encuentra que tiene que honrar a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, ¿a usted le molesta eso? Empieza mismo a decir, ya empezaron a hablar de plata y a mí eso no me gusta. Ahí hay una mesa, hermano, que el Señor tiene que volcarle, tiene que tumbarle esa mesa. Otra señal, está envidiando a los que tienen dinero y diciendo, como aquel sí tiene y yo no tengo, y eso es un impío, y mire cómo le va de bien al impío y a mí no. Eso es otra señal, otra mesa, hermano, que el Señor va a tener que tumbarle y a lo mejor va a coger el rejo y va a tener que darle duro por eso. Otra señal, hermano, que es bien importante, escúchela muy bien. ¿Hay constancia en la ofrenda y en el diezmo? ¿Hay constancia? Usted es como el que decía ya, Hosana, Hosana, y al otro día crucifícale. El primer día se compromete y dice, este mes le voy a dar a Dios lo que le corresponde, pero al otro mes dice, no, me hizo falta para tal cosa, este mes ya no doy, el otro mes quién sabe si pueda. Eso es otra mesa que Dios tiene que tumbarle, mi hermano. Usted tiene que ser constante en la ofrenda y en el diezmo, lo que le da a Dios con su honra. Amén. ¿Usted tiene ansiedad financiera? Eso sí que es una señal tremenda, hermano. Es una mesa y unas palomas muy fuertes, porque la ansiedad financiera, esa angustia de que no tenemos, de que con qué vamos a pagar, que qué va a pasar, que qué va a pasar con nuestro trabajo, eso es una señal muy fuerte, mi hermano. Y hay otra señal que también habría que mirar esta mañana. Está peleando con su familia, con su cónyuge por dinero. Hay peleas en su casa porque no alcanza, porque el dinero no se ve. Eso es una señal de alarma, mis hermanos. Entonces, esas señales se las pongo esta mañana para que usted diga, yo estoy viviendo eso. Necesita el Señor entrar a mi templo porque un día le dije, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de mis finanzas, y yo he metido demasiadas palomas y demasiados negocios a mi templo y el Señor va a tener que limpiarlo. Entonces Jesús quiere entrar a tu templo hoy, hermano, y poner todo en orden. Tienes que dejar que Él lo haga. Él está volteando mesas en este tiempo, hermano. Él quiere ser el primero. Él quiere acabar con muchas cosas que hay en su corazón que no corresponden a las verdaderas finanzas de Dios. Ahora, si no deja que el Señor tumbe sus mesas, si usted no deja que el Señor entre a limpiar el templo, ¿con qué derecho usted le pide que lo prospere? ¿No le parece absurdo? Si yo no permito que el Señor limpie mi templo, que Él venga a tumbarme las mesas, a quitarme los ídolos de mi corazón, a quitar estos pensamientos, a cambiar estas formas de pensar con respecto al dinero, entonces ¿con qué derecho yo le pido que me bendiga? Él quiere bendecirlo. Pero yo quiero decirle una cosa esta mañana, hermano. El dinero no es la bendición. Él es nuestra bendición. Amén. Entonces medite en esto, hermano, y arrepiéntase. Si le dijiste un día al Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi templo, tienes que examinarlo hoy. Lo que hacemos y cómo tratamos nuestras posesiones, nuestro dinero, cómo los estamos mirando, demuestra dónde está nuestro verdadero amor. Examine hoy su corazón, hermano. ¿Está amando más al dinero que a Dios? ¿Está creyéndole más al trabajo y a su propio esfuerzo que a Dios? Entonces tiene que permitir al Señor que limpie su templo. Miremos por último Hebreos capítulo 4, el verso 14 y 15. Nosotros tenemos un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, yo podría de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Entonces, hermano, estábamos poniendo hoy los fundamentos de las finanzas para nuestro viaje. Este fundamento le está diciendo hoy, el Señor debe ser el primero. Usted debe honrar a Dios con lo primero y lo mejor. Y si usted no lo está haciendo, es porque su templo está invadido de cosas que no son. Decida hoy a quién va a poner primero en su corazón, porque los recursos de Dios están disponibles para el que le ama. Y Él sabe que necesitamos la provisión para emprender este largo viaje. Así que en esta mañana orémosle al Señor. Arrepintámonos de haber puesto en nuestro templo cosas que no son y démosle a Él todo el derecho. Nos va a asustar la cantidad de mesas que el Señor va a tener que voltearnos para poder decir, debo emprender un viaje
con los recursos del reino de Dios, no con los recursos humanos, no con lo que yo estoy buscando cómo hacer dinero, sino con la guianza del Espíritu Santo. Y recuerde la promesa, Él suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar esta mañana, mis hermanos. Señor, te adoramos hoy. Te damos gracias porque este tema que estamos empezando a hablar trae mucha controversia. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay ídolos de dinero, de posesiones. Perdónanos, Dios. Hoy te queremos dar todo el derecho de que como sumo sacerdote de nuestro templo, vengas a nuestro templo y lo limpies, Señor. Señor, yo no quiero amar más el dinero que a ti, porque el amor al dinero, dice tu palabra, es la raíz de todos los males. Permítenos hoy, Señor, entender que tu voluntad perfecta es que te amemos, que tú seas nuestro sacerdote. No tener un negocio en mi corazón con Dios, no un trueque con Dios. Yo le doy a Dios para que Él me dé, o yo no le doy y así aún Él tiene que darme. No, danos un corazón entendido y un templo limpio, porque el proyecto y el propósito del templo era que fuera una casa de oración. Y yo debo ser eso, una casa de oración, donde el Espíritu venga a morar, donde cada oración, cada palabra que yo hable a mi Padre, como Él dijo en su palabra, todo lo que yo pida en secreto, Él me lo compense en público. Bendice a tu iglesia esta mañana, Señor. Oramos en este día, Padre, por toda esta situación que estamos viviendo en esta ciudad, Padre. Tu palabra se está cumpliendo, la violencia ha cubierto el mundo, pero nosotros estamos aquí cubiertos por la mano poderosa del Señor. Pedimos perdón por nuestra ciudad, por tanto pecado, por tanta violencia, por tanta injusticia, Señor. Y oramos en esta mañana para que tú nos guardes y traigas paz sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, Señor. Que orando por nuestros gobernantes encuentren la forma, la iluminación de Dios para arreglar toda esta situación que estamos viviendo, y que cada hermano, cada familia, cada joven, cada persona, Señor, sea guardada en la mano de Dios, sabiendo que el que guarda nuestra provisión y el que tiene nuestros recursos es el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra hoy. La dejamos rociada con la unción de tu Espíritu Santo, y que cada persona que la recibe hoy empiece a tener un despertar de cómo empezar a trabajar al lado de Dios por las finanzas para su viaje. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Mis amados, el Señor les bendiga, guárdense en sus hogares, no permitan que toda esta situación que hemos vivido esta semana afecte su corazón y su relación con Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, y adelante, mis hermanos, estamos estudiando las finanzas del reino de Dios. De hoy en 8 días miramos otra parte. Yo creo que tres clases les voy a dar acerca de este tema. Que el Señor les bendiga, les amamos con todo nuestro corazón. Buenos días en este mañana de domingo. Los bendigo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por la palabra de hoy. Una palabra ungida por el poder del Espíritu Santo, donde podemos ver las finanzas de este viaje que hemos emprendido. Amén. Vamos a colocar este tiempo, vamos a orar, a dar gracias al Señor por la palabra de hoy, y que el Señor nos siga bendiciendo en esta semana que comienza. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos por la palabra que tú nos has dado hoy, Señor. Esa palabra que nos inquieta no solamente a cuidar las finanzas económicas, sino también esas finanzas espirituales, donde tú nos has dado todas las herramientas para poder continuar este camino que hemos emprendido, cogidos de tu mano, y poder a través de este camino invitar a otros a que se unan a este viaje. Gracias por darnos esas estrategias, por darnos toda la autoridad tuya, Señor, por revestirnos de toda la armadura de Dios, como dice Efesios 6. Bendigo a cada familia, a cada amigo en esta mañana, Señor. Que esta palabra sea una palabra que nos mate y nos resucite. Que sea una palabra rema en nuestras vidas, que la podamos ver una y otra vez y meditar lo que tú nos estás enseñando a través de nuestra pastora. Bendice cada hogar, bendice cada amigo que está viendo esta enseñanza, este video, de una manera poderosa, Señor. Y que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas de una manera grande y maravillosa. Hoy te lo pedimos de una manera preciosa y te agradecemos este tiempo
donde tú nos has enseñado cosas maravillosas y grandes a través de nuestra pastora. Gracias, maravilloso Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si usted está viendo este video y le ha inquietado, le invitamos que nos siga por nuestras redes sociales y se suscriba a nuestro canal para poderle contactar y poder llegar a enseñarle más de este viaje precioso que hemos emprendido. Dios les bendiga en esta mañana y un feliz semana bendecida y llena del poder de Dios. Dios les guarde. Un abrazo.